Diciembre de 1943. Un grupo disperso de soldados alemanes corre por salvar sus vidas. Algunos tropiezan con las pilas de los cadáveres de sus compañeros y caen al barro húmedo. Otros, heridos, eligen lanzarse directamente a las aguas del río Dnieper, que tras 4 meses de combate se han teñido de rojo. Una extensa línea de agua carmesí que partía a Ucrania a la mitad, pasando por el objetivo más preciado del Ejército Rojo, Kiev, que al mismo tiempo era el lugar que las tropas de Hitler debían defender hasta las últimas consecuencias. Las bombas estallaban por todos lados. Los aviones soviéticos bombardeaban las costas occidentales, mientras un número inferior de aeronaves de la Luftwaffe intentaba detener la masacre. Los alemanes comenzaron su retirada, como lo habían hecho en Kursk, en Stalingrado, en Leningrado, pero esta vez lo harían con 300.000 hombres menos, que cayeron acribillados frente a la implacable sed de venganza del Ejército Rojo. Stalin estaba completamente decidido a recuperar todo el territorio soviético tomado por los alemanes, y a su vez, Hitler estaba dispuesto a sacrificar un ejército entero para mantener la ocupación de Kiev. La batalla del Dnieper es recordada por ser una de las más grandes de la historia, pero aún más por ser de las más sangrientas y brutales. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar. El 24 de agosto de 1943, el sol salía sobre las orillas del río Dnieper, aguas que atravesaban el territorio ucraniano, por entonces parte de la poderosa Unión Soviética. Los primeros rayos de luz bañaron a un enorme contingente de soldados alemanes, más de 1 millón de efectivos de la Wehrmacht que retomaban sus actividades con un enorme cansancio. Los hombres estaban profundamente desmotivados. La campaña en tierras soviéticas había resultado un fracaso absoluto y aún así su líder, Adolf Hitler, les ordenó defender con sus propias vidas la última línea sobre la que habían avanzado, bastante alejada de las ciudades rusas. Todo el grupo de ejército sur de Alemania se preparó para otra jornada levantando defensas dentro de lo que llamaban la línea Panther-Wotan. Las palabras del Führer habían sido muy claras. No importaba el costo en vidas humanas. Bajo ninguna circunstancia el enemigo debía atravesar el río y llegar a Kiev. Pero lo que los soldados de la Wehrmacht no sabían era que a pocos kilómetros de su muralla humana avanzaba el implacable Ejército Rojo, con 2.500.000 de hombres sedientos de venganza. 2,5 millones de soldados, 51.000 cañones, 2.400 tanques de guerra y casi 3.000 aviones. Este era el impresionante contingente que el Ejército Rojo envió contra la línea defensiva Panther-Wotan, con el objetivo de expulsar a los alemanes de la Ucrania ocupada. Los hombres de Joseph Stalin querían venganza por los continuos ataques de Alemania contra la Unión Soviética, especialmente por las brutales batallas que se libraron en Leningrado y Stalingrado. Sobre el largo de la orilla del Dnieper se encontraba el grupo de ejército sur de Adolf Hitler, con la orden efectiva de rechazar a los soviéticos hasta el último hombre. Los alemanes eran aproximadamente 1.250.000 y contaban con 12.600 cañones, 2.100 tanques de guerra, además de 2.000 aeronaves de la Luftwaffe. En esta inferioridad de condiciones, la Wehrmacht debía defender unas 30 cabezas de puente dispersas a lo largo de todo un país. Los soviéticos prácticamente doblaban en fuerza a los cansados alemanes, que para mayor dificultad se encontraban profundamente agotados por la constante retirada del territorio soviético. La campaña contra Stalin se había extendido mucho tiempo, y el Führer no lograba imponerse sobre los comunistas, que rechazaban cada incursión como una bestia herida que lucha hasta las últimas consecuencias. Pero ahora era tiempo de la represalia, y los alemanes lo sabían. Luego de retraerse hasta el río Dnieper, las fuerzas de Hitler recibieron la orden de construir una línea defensiva a lo largo de la orilla, que cruza Ucrania de norte a sur, y enfocar las defensas en los puentes que representaban el único ingreso a Kiev y la zona más occidental. Pero esto no detendría a las tropas soviéticas. El Ejército Rojo se dividió en 5 frentes para abarcar todo el ancho de la orilla del Dnieper. Luego comenzaron su avance contra la muralla occidental, montada provisoriamente por los alemanes, con 45 ejércitos divididos en los frentes norte, noroeste, central, sudoeste y sur.
Enfrente, una espantada Wehrmacht esperaba la gran ola de acero y furia, dividida en varios batallones, liderados por los primero y cuarto ejércitos Panzer y lo que aún quedaba en pie del sexto y octavo ejército. Los últimos días de agosto tiñen al Dnieper del color de la sangre. Los dos ejércitos chocaron de frente, entreverándose en un torbellino de explosivos, balas, bombardeos y hasta combate cuerpo a cuerpo. Poco y nada pudieron hacer los alemanes para repeler al ejército rojo, que lanzó una lluvia de explosivos con sus 50.000 cañones, mientras la infantería impactaba como un maremoto contra la costa este del Dnieper. De cualquier manera, los alemanes fueron lo suficientemente tenaces para no ser barridos por el huracán de violencia desatado por el ejército rojo. Aferrados a sus últimas fuerzas, muchos hombres de la Wehrmacht vivieron para ver otro mes, aunque para casi la mitad, septiembre sería el último. Pese a los enormes esfuerzos de los soviéticos, los alemanes aún resistían allí donde más importaba, en los puentes que cruzaban el Dnieper. Si no conseguían estos accesos, los hombres de Stalin jamás podrían avanzar sobre la parte más importante de Ucrania. Fue por este mismo motivo que el grupo de ejército sur de Hitler enfocó la mayor parte de las defensas en dichas estructuras, aunque hay quienes creen que ubicar a las tropas de esta manera abrió la posibilidad de que los soviéticos tomaran varias cabezas de playa en zonas tan importantes como la central y la sur. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la estrategia de la Wehrmacht fue la adecuada ante esta situación? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Lo cierto es que por más infranqueables que parecían las defensas en los puentes, tras varios ataques fallidos, la insistencia del ejército rojo empezó a mellar el escudo alemán. Los soviéticos lanzaron varios operativos con hasta 5.000 paracaidistas, y si bien fueron repelidos por la Wehrmacht, esto permitió que el cuerpo principal de los frentes se acercara hasta la playa. El 22 de septiembre los comunistas tomaron el primer puente, el 24 el segundo. Para fin de mes eran más de 20 los accesos con los que contaban el ejército rojo para ingresar en la parte occidental de Ucrania. Los alemanes comenzaron a retirarse hacia Kiev, mientras los soviéticos se apoderaban definitivamente del río Dnieper. Con balsas improvisadas, algunos soldados emprendían su marcha hacia la ciudad. A lo largo de toda la costa, los soldados de Stalin habían clavado carteles de cara a sus hombres que ordenaban «Toma Kiev». El furor se apoderó del ejército rojo mientras avanzaba sobre la antigua capital de Ucrania. Durante los 2 meses siguientes, los soviéticos sitiaron la ciudad, aunque fueron mantenidos a raya por una excelente defensa protagonizada por el 24º Cuerpo de Panzer, liderado por el emblemático Walter Nering. Pero los soviéticos eran demasiados y muy insistentes, de manera que presentaron un problema incluso para la brillantez táctica de los comandantes alemanes. Para el 5 de noviembre, los tanques de guerra del Ejército Rojo atravesaban las calles de Kiev. Aunque Hitler envió refuerzos, que más tarde resultarían escasos, la Wehrmacht no logró recuperar de manera definitiva la parte oriental de Ucrania. La victoria de los soviéticos fue menos importante que la derrota de los alemanes, quienes sufrieron la impresionante cantidad de 300.000 bajas, y existen registros que aseguran que sus heridos fueron casi 1 millón. En cuanto a los hombres de Stalin, se estima que sus muertos fueron 280.000, además de otro millón de heridos. Aunque existen debates al respecto de esto, la batalla del Dnieper se considera aún uno de los enfrentamientos más sangrientos y terroríficos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1945. Luego de miles de bombardeos, millones de disparos e innumerables combates cuerpo a cuerpo, se hace el silencio. La rendición incondicional de la Alemania nazi es motivo de festejo en cada rincón de Europa. Sin embargo, el rugido de la guerra aún se escucha con fuerza en el Pacífico. Allí, Estados Unidos y Japón han combatido a muerte durante los últimos años, pero un nuevo contendiente acaba de irrumpir con una ofensiva brutal. Se trata de la Unión Soviética de Joseph Stalin, que envió a más de 1,5 millones de hombres a enfrentar al ejército imperial en Manchuria, las tierras ocupadas en el noroeste de China.
La batalla se vuelve una verdadera masacre que tiñe de rojo las llanuras y las montañas por igual. Mientras en Tokio intentan lidiar con las bombas atómicas que son lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, otra noticia deja impactado al emperador. 100.000 de sus soldados han sido aniquilados por la URSS. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos todo acerca de la salvaje guerra desatada por los soviéticos en el frente asiático. La brutalidad que se vivió en pocos días solo puede compararse con la violencia que los nazis experimentaron en Stalingrado. Ahora son los japoneses los que deben decidir entre rendirse o morir ante un arrasador enemigo. El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró oficialmente la guerra contra Japón, enviando 1.600.000 soldados al territorio ocupado de Manchuria en el noreste de China. Las fuerzas estaban bajo el mando del mariscal Alexander Vasilevsky. Su objetivo: avanzar hacia el resto del país, a Corea y también a las Islas Kuriles, obligando a una rápida retirada del enemigo. Sin embargo, la URSS era consciente de que enfrente se encontraba un poderoso ejército compuesto por 1 millón de hombres del imperio. Aquella invasión significaba el cumplimiento de la promesa hecha por Stalin a los líderes británicos y estadounidenses. Este había asegurado que se sumaría a la batalla contra los japoneses tras la derrota de la Alemania nazi, sin importarle el acuerdo de no agresión que tenía con Tokio desde 1941. De hecho, el país asiático esperaba que los soviéticos mediaran para lograr la paz con las fuerzas aliadas, pero eso jamás ocurriría. De esta forma, en medio de un hito histórico como fue el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, se lanzó una ofensiva brutal para aplastar definitivamente la resistencia del Imperio de Japón. Los combates contra Estados Unidos llevaban varios años. Ambos países perdieron una innumerable cantidad de hombres en la contienda. Sin embargo, el país americano cambió la lógica de los conflictos bélicos para siempre con la invención de la bomba nuclear. Esta arma mortífera fue utilizada por primera vez el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima, arrasando una ciudad entera en cuestión de segundos. Sin aún poder procesar el trauma de las muertes, 3 días más tarde otra bomba cayó sobre Nagasaki. La radiación invadía al país asiático, pero no llegó sola. Una tormenta asomaba en otro de los frentes. Las remotas tierras de Manchuria se estaban preparando para una masacre sin precedentes. Un enfrentamiento tan feroz que, a pesar de no tener el poder destructivo de las bombas, provocaría una cantidad de muertes igual de catastrófica. Se trató de una ofensiva relámpago que desató una lucha implacable en el noroeste de Asia, marcando el último gran combate terrestre de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo, curtido en las batallas más sangrientas del frente europeo, estaba decidido a acabar con las orgullosas y temidas tropas Kwantung lo antes posible. Un espectáculo de fuego y muerte estaba a punto de comenzar. No fewer than 136,000 railway wagons were used as victorious Soviet forces from the west journeyed up to 12,000 kilometers to take up positions in the east. By early August, 1.6 million men were ready to take part in the Manchuria attack. Como ya mencionamos, la operación comenzó el 9 de agosto de 1945, pero los preparativos se habían iniciado varias semanas atrás. Se percibía una calma engañosa que precedía la furiosa batalla. El silencio de las estepas siberianas solo era interrumpido por el sonido de los trenes soviéticos que transportaban soldados, tanques y municiones hacia la frontera con Manchuria.
El Ejército Rojo se preparaba para un ataque que buscaría poner fin a la guerra. La orden provino directamente de Moscú. Stalin, con la mirada puesta en consolidar la influencia de la URSS en el este de Asia, sabía que la destrucción del ejército de Kwantung era la clave para forzar la rendición japonesa. El despliegue militar soviético fue masivo. Movilizó a más de 1,5 millones de hombres que además estarían respaldados por miles de tanques, aviones y artillería pesada. Agrupados en 3 frentes principales, utilizarían toda la experiencia adquirida en la reciente confrontación contra los nazis. Aquellos años de lucha incesante los habían convertido en una fuerza eficiente, despiadada y letal. La tensión era palpable. Los soldados endurecidos por los horrores de Stalingrado sabían lo que se avecinaba. Muchos habían perdido a amigos, familia y camaradas en el frente europeo. Ahora se preparaban para la última batalla. Pero esta vez el enemigo era diferente. Uno que peleaba desesperadamente por proteger las posesiones que quedaban de su imperio en ruinas. El ejército de Kwantung, alguna vez la joya del poder asiático, era ahora una sombra de lo que había sido. Sus mejores hombres y recursos se habían desviado a la defensa de las islas principales de Japón. Los que quedaban eran soldados mal entrenados, escasamente armados y sin el equipo adecuado para enfrentarse al poder destructivo que se acercaba. Pero aún así el honor y la tradición los impulsaba a resistir. Por lo tanto, los soviéticos debatieron diferentes maneras de cómo avanzar sobre el enemigo antes de tomar la decisión final. There was some thought given to the idea of a staggered attack, to advance from the west before engaging the troops on the other side of the country. But in the end, it was those who argued for a simultaneous attack whose opinion prevailed. So the Trans-Baikal Front, the Second Far Eastern Front, and the First Far Eastern Front all attacked together. Desde el norte, el este y el oeste, las tropas del Ejército Rojo comenzaron su ofensiva, avanzando con una precisión que solo los veteranos de guerra podían llevar a cabo. La gran cantidad de tropas implicaba un desafío de coordinación, pero la máquina de guerra soviética se encontraba perfectamente aceitada. La oscuridad de la noche se convirtió en la gran aliada de la enorme fuerza, invisible a los ojos del enemigo a pesar de su tamaño. Pronto los combatientes de Japón se llevarían una enorme e indeseada sorpresa. At first, the Japanese failed to notice the almost silent companies of infantry and supporting engineers. When the advancing Soviets arrived at the first of the Japanese defensive positions, they were still well protected by the cover of night, and the full reality of the situation now revealed itself to the Japanese forces. El silencio se rompió con el estruendo ensordecedor de la artillería soviética. Tanques T-34 aplastaban las defensas japonesas como si fueran de papel, mientras las oleadas de infantería seguían su paso avanzando hacia las profundidades de Manchuria. Los cielos se oscurecieron con el humo de los bombardeos. Los aviones de Stalin lanzaban enormes cantidades de explosivos sobre las posiciones japonesas, reduciendo a escombros las fortificaciones y centros de mando de su rival. Los soldados de Tokio nunca habían visto una ofensiva de tal magnitud. A pesar de los esfuerzos del ejército de Kwantung, se vieron superados rápidamente. Estaban atrapados en un torbellino de destrucción. Las bajas se acumulaban con cada hora que pasaba. Las líneas japonesas colapsaban bajo la fuerza abrumadora de los soviéticos. El sonido de las explosiones, los gritos de los heridos y el incesante fuego de ametralladoras creaban la perfecta sinfonía del horror. La tierra misma parecía temblar bajo la intensidad del ataque. En un desesperado intento por frenar el avance enemigo, las tropas imperiales lanzaron contraataques suicidas. Pequeñas unidades de infantería armadas solo con bayonetas y granadas
corrían hacia los tanques de la Unión Soviética con una ciega determinación. No obstante, los blindados del rival avanzaban sin piedad, aplastando cualquier resistencia con toneladas de acero. En cuestión de días, el Ejército Rojo había atravesado decenas de kilómetros de territorio enemigo, dejando a su paso una estela de destrucción. It was the 11th of August before the Japanese were able to regroup in any sort of order, by which time Fifth Army had advanced 80 kilometers into Manchurian territory. The Japanese had been taken completely by surprise, and the Soviet Fifth Army had exceeded their own expectations. By the 11th of August, advance troops were heading towards the vital city of Mutanchiang, headquarters of the Japanese First Area Army. The plan was to take the city within 18 days. A medida que los soviéticos se acercaban hacia las montañas y desiertos de Manchuria, la situación se volvía aún más desesperante. Las unidades japonesas, incapaces de organizar una defensa coherente, intentaban refugiarse en terrenos más altos esperando que las difíciles condiciones geográficas pudieran ralentizar el avance enemigo. Lamentablemente para ellos, esto no fue así. Las fuerzas de la URSS seguían marchando al frente con la misma brutalidad implacable sin importar la superficie en la que se encontraban. Los ataques aéreos continuaban castigando al adversario, mientras las tropas de infantería atravesaban senderos estrechos y traicioneros, emboscando a los hombres de Japón atrapados en terrenos desfavorables. Los combates en las montañas eran feroces e intensos. Las patrullas soviéticas sorprendían a los enemigos en los valles y las luchas cuerpo a cuerpo con cuchillos, bayonetas y granadas eran comunes. Los gritos de batalla y el silbido de las balas no paraban nunca. Para muchos soldados japoneses no había escapatoria. Los que no caían en los enfrentamientos perecían en las escarpadas pendientes o se perdían en los desiertos. Las bajas se multiplicaban en ambos bandos, pero las fuerzas asiáticas, agotadas y mal equipadas, eran las que más sufrían. El número de muertos y heridos era inconmensurable. Al final, las montañas y desiertos de Manchuria, que parecían representar la salvación japonesa, se convirtieron en vastos cementerios improvisados donde los cuerpos de miles de soldados caídos quedaron abandonados. La ofensiva soviética era una verdadera tormenta imparable que no conocía la piedad. Y para los japoneses no había más refugio. All over eastern Manchuria, the Japanese were stunned by the Soviet assault. Earlier in 1945, the Kwantung Army leadership had accepted the need for a defensive strategy in the event of a Soviet attack. The plan was to engage the invaders immediately, before staging an orderly withdrawal to the plains region in the south, while continuing to harry the enemy at every opportunity. The hope was that the Soviet troops would then be tired and vulnerable to a counterattack. Era una estrategia realista desde el punto de vista del Imperio japonés, pero la realidad demostró que la velocidad del asalto soviético evitó cualquier tipo de respuesta. Además, el ataque no solo era letal por tierra. Tras los primeros días de la ofensiva, los cielos de Manchuria se habían convertido en un campo de batalla propio. Los cazas y bombarderos del Ejército Rojo dominaban los aires, llevando la guerra a una nueva dimensión. Desde las primeras luces del alba, las alas de los aviones cruzaban el horizonte, dejando tras de sí estelas de humo y devastación. Los pilotos soviéticos, veteranos de los violentos combates aéreos sobre Europa, ahora desplegaban su experiencia contra un enemigo superado y desorganizado. Las aeronaves de Tokio, que supieron dominar Asia, ahora eran escasas y estaban mal mantenidas. En cuestión de unas pocas jornadas, las fuerzas imperiales en Manchuria prácticamente dejaron de existir. Sus aviones fueron destrozados en el aire o destruidos en tierra antes de siquiera poder despegar. Mientras tanto, los bombarderos de la URSS continuaban arrojando su carga mortal sobre las posiciones enemigas, reduciendo a escombros las estructuras defensivas y centros de abastecimiento.
Las columnas de tanques y tropas japonesas intentaban reorganizarse con velocidad. Sin embargo, se convirtieron en blancos fáciles para las aeronaves de Stalin, que los atacaban sin compasión con explosivos o ametralladoras desde las alturas. El caos era absoluto. Los soldados de Japón corrían desesperadamente buscando refugio en trincheras improvisadas, solo para ser alcanzados por el fuego de artillería. Aquellos que lograban sobrevivir al bombardeo eran enfrentados casi inmediatamente por las avanzadas fuerzas soviéticas, que llegaban como un vendaval destrozando lo que quedaba en las defensas rivales. En la tierra, los tanques del Ejército Rojo eran imparables. Las filas de blindados se desplazaban por las vastas llanuras de Manchuria, arrasando cualquier resistencia. Sin ningún tipo de inventiva ni táctica innovadora, los japoneses siguieron apostando por misiones suicidas, conduciendo vehículos repletos de explosivos hacia sus adversarios. El ejército de Kwantung, motivo de orgullo japonés, estaba al borde de la aniquilación total. Alguna vez fue elogiado como el más poderoso del imperio en Asia, pero el mando había subestimado la capacidad soviética de lanzar una ofensiva tan veloz y devastadora. En cuestión de días, la reconocida tropa había sido diezmada. El avance del Ejército Rojo no solo había sido rápido, sino también brutalmente eficiente. Las fuerzas de Stalin destrozaban las defensas japonesas y capturaban ciudades clave con la misma facilidad. Puertos y vías de comunicación quedaban a su merced con una velocidad sorprendente. El plan soviético era claro: no dejar que las fuerzas japonesas tuvieran un respiro y aplastar cualquier intento de reorganización antes de que pudiera siquiera comenzar. En muchos casos, las tropas japonesas eran incapaces de hacer frente a la abrumadora potencia de su enemigo. Unidades enteras del ejército de Kwantung se rendían sin siquiera disparar. Sus oficiales eran conscientes de la inutilidad de continuar la lucha. Soviet attackers were now full of the confidence generated by the speed of their advance. The original invasion plan anticipated the capture of Mutanchiang by the 18th day of hostilities. But as early as day 3, General Krylov was able to dispatch an advance party of Fifth Army to test the Japanese defenses at Mutanchiang. The result was clear. The Japanese forces were engaged in a continuing withdrawal in the face of Soviet armor and especially artillery. Otros comandantes japoneses, cegados por el honor y la defensa de su patria, optaron por seguir combatiendo, entregándose a una muerte casi asegurada. Las masacres que siguieron fueron devastadoras. Las bajas japonesas continuaban ascendiendo día a día. El ejército de Kwantung fue destruido en el campo y sus oficiales fueron capturados. Los soviéticos tomaron cientos de miles de prisioneros, muchos de los cuales fueron enviados a campos de trabajo en Siberia. Para Japón, la pérdida de esta unidad marcó el final de su dominio en Asia continental y acabó con las esperanzas de una resistencia significativa. Aquel emblema de poder, la tropa una vez temida y respetada, fue reducido a cenizas. The sheer speed of the invasion had taken them by surprise. In the face of an army marching forward at 100 kilometers per day, the defending forces had little choice but to withdraw into fortified positions, to be taken out at the leisure of the Soviet commanders. A well-organized retreat was impossible under the circumstances, and by the 14th of August, after just 5 days of fighting, the Japanese leadership knew that the battle for Manchuria was effectively over.
El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón. Para muchos soldados en Manchuria, la noticia llegó demasiado tarde. La destrucción de sus tierras era irreversible y el sufrimiento continuaba. Los campos de batalla se encontraban llenos de cadáveres y vehículos devastados. Eran un recordatorio sombrío de la ferocidad de la operación. Pese a todo, los soldados soviéticos seguían avanzando como una topadora sin frenos, capturando los rezagados y eliminando los últimos focos de resistencia. Para los civiles japoneses que habitaban las regiones ocupadas, la llegada de las tropas de Stalin representaba una sola cosa: el terror. Muchos huyeron o se suicidaron ante la invasión que se aproximaba. Para ellos, las atrocidades cometidas durante la toma de ciudades por parte del Ejército Rojo eran peor que la muerte. Del otro lado de la vereda, en la URSS, se celebraba el enorme éxito de la operación que había lanzado pocas semanas atrás. No solo había derrotado al afamado ejército de Kwantung, sino que también logró asegurar territorios clave y forzar a Japón a aceptar la rendición incondicional. Es verdad que el precio había sido alto. Las fuerzas de la Unión Soviética sufrieron alrededor de 12.000 bajas entre sus filas. Ahora bien, ese número parece muy pequeño si se lo compara con las casi 100.000 muertes que debieron enfrentar las tropas japonesas. El ataque había sido realmente devastador. Como si fuera poco, la operación también cambió el mapa geopolítico de Asia, marcando el final de la era imperial de Japón. Los territorios perdidos incluían Manchuria, Corea del Norte, las islas Sajalín y Kuriles. Cada centímetro ocupado por los hombres de Stalin jamás volverían a ser controlados por Tokio. Una nueva historia comenzó para la región, aunque con cicatrices profundas y permanentes para una población que vivió de cerca la sangrienta batalla. Una lluvia de sangre que culminó el 2 de septiembre de 1945, cuando los japoneses firmaron formalmente su rendición. De esa manera se puso fin al peor conflicto que el mundo haya conocido jamás. Casi 6 millones de muertes, violaciones y crímenes por doquier. Sangre corriendo a raudales en las trincheras frías de Rusia. Definitivamente, la Operación Barbarroja y el subsecuente enfrentamiento en el frente oriental fueron el contexto de las escenas más salvajes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler decidió invadir la nación liderada por Joseph Stalin, esperaba una victoria rápida y sencilla, pero se encontró con un verdadero infierno que terminó consumiendo la vida de un sinfín de soldados. En esta entrega de Historia Militar, queremos contarte este punto de inflexión a todo color, como nunca antes lo viste, dándole otra dimensión. Prepárate para vivir en carne propia el conflicto entre la tierra, el fuego, la sangre y el miedo. Comencemos con esta impactante entrega. La relación entre el Tercer Reich y la Unión Soviética fue un factor decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En los 2 años previos a la Operación Barbarroja, ambos países habían firmado pactos políticos y económicos con fines estratégicos. Pese a la enorme distancia ideológica y las intenciones declaradas de Hitler de expandirse hacia el este, en 1939 oficializaron el conocido pacto Ribbentrop-Molotov, bautizado así por los ministros de Asuntos Exteriores de cada nación. En dicho documento, Alemania se aseguró la neutralidad de la Unión Soviética a cambio de ceder la mitad de Polonia, Besarabia y los otros países bálticos. Además, la Unión Soviética reclamó el control del estrecho de los Dardanelos, Finlandia, y la posibilidad de abrir bases en Dinamarca. Básicamente se dividieron Europa Oriental entre Moscú y Berlín.
Steadily, his armies were redeployed to the east and re-equipped for what would be their greatest challenge. El avance soviético en el Báltico provocó un desgaste en el acuerdo de neutralidad, al hacer peligrar bajo el punto de vista alemán el suministro de hierro de Suecia y de níquel de Finlandia. Aunque la Unión Soviética había respetado en líneas generales el tratado, y en particular el envío de materias primas al Tercer Reich, las ambiciones territoriales soviéticas inquietaron a Hitler. Ya a finales de mayo de 1940 en Berlín se comentaba la posibilidad de lanzar un ataque contra la Unión Soviética para julio de 1941. El Führer encargó el diseño del plan de invasión a Franz Halder, quien a su vez delegó la misión en Erich Marx. Sin embargo, hasta último momento, Adolf Hitler trató de agotar la vía diplomática para atraer a Joseph Stalin a la órbita alemana. En julio de 1940, después de la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina, el alto mando alemán comenzó a planificar el ataque. Ese fue el nacimiento de la operación titulada como Barbarroja, en honor al emperador Federico I. El Tercer Reich debía dividir sus fuerzas y no repetir el error de Napoleón Bonaparte de invadir un país tan extenso mediante un solo bloque de soldados. Asimismo, se ejecutaron diversas misiones de reconocimiento aéreo a lo largo de la frontera germano-soviética para saber exactamente a qué se estaban por enfrentar. El plan de Erich Marx preveía la formación de dos grandes grupos de ejércitos que avanzarían desde Polonia en dirección a Moscú y Kiev. Pero no era la única estrategia. Se propuso también la idea de emplear tres tropas, con Leningrado, Moscú y Kiev como objetivos a destruir. Entre el 3 y el 7 de diciembre se escenificó un juego de guerra Kriegspiel para determinar qué plan se llevaría a cabo. Se optó finalmente por la segunda opción. Aunque parezca increíble, el espionaje británico había alertado a la Unión Soviética de la inminente invasión, pero Stalin creyó que era un intento desesperado de Churchill para hacerlo entrar en la guerra junto a los aliados. A pesar de que el espía soviético Richard Sorge llegó a dar a Moscú la fecha exacta del ataque, la avanzada tomó por sorpresa al Ejército Rojo. La Stavka, es decir, el alto mando, no había dictado ningún tipo de medida preventiva de guerra. Joseph Stalin no tenía dudas de que el conflicto germano-soviético era inevitable, pero creía que Hitler no abriría un segundo frente antes de acabar la guerra con Gran Bretaña. Evidentemente, el líder ruso sobreestimó la paciencia del Führer. Regresemos a lo que ocurría en el frente alemán en las semanas previas al comienzo de la Operación Barbarroja. As German soldiers now flooded into neighboring Poland, Stalin, desperate to maintain the peace, gave orders that nothing should be done to offend Hitler. Alemania necesitaba millones de soldados para doblegar la poderosa defensa soviética. La movilización de ciudadanos para las fuerzas armadas conocidas como Wehrmacht fue tan masiva que provocó escasez de mano de obra en el país. Ese reclutamiento aumentó el número de efectivos, pero empeoró en conjunto la calidad del ejército, ya que no todos tenían el entrenamiento necesario. Peor aún, gran parte del armamento y equipo proporcionado provenía de botines de campañas anteriores. Eran plataformas antiguas que ya estaban desgastadas por su uso en combate. En resumen, las fuerzas de infantería que iniciaron el ataque a la Unión Soviética no eran mejores que las empleadas en batallas anteriores contra el oeste. Pero eso no importaba. El ejército germano estaba movilizado por el afán imperial y un renovado sentimiento patriótico, combinado con el odio hacia los pueblos eslavos. En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados germanos cruzaron la frontera para invadir al gigante socialista de Joseph Stalin. No hubo declaración de guerra,
Fue una puñalada directa al corazón de Moscú con la intención de acabar con la potencia de una vez por todas. Desde aquella jornada de junio, Europa Oriental fue escenario de algunas de las batallas más sangrientas y salvajes de la Segunda Guerra Mundial, con numerosos crímenes que horrorizaron al mundo durante años. La coordinación entre las armas terrestres y aéreas de la Wehrmacht permitieron a los alemanes derrotar rápidamente a las sorprendidas guarniciones soviéticas fronterizas. En menos de 24 horas, los germanos consiguieron avanzar entre 10 y 60 kilómetros. Por el contrario, las unidades soviéticas estaban descoordinadas debido principalmente al sobredimensionamiento del tamaño del Ejército Rojo, a la falta de oficiales competentes, como también a la demora en la reacción por parte del sector político. Está claro que el Tercer Reich comenzó la Operación Barbarroja con una mano ganadora. Pero para resultar vencedores aún faltaba mucha sangre por derramar. Los planes de defensa soviéticos todavía estaban muy influidos por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, con todas sus unidades desperdigadas de manera uniforme a lo largo de la frontera y muy cerca de la misma. Uno de los problemas del bando que adopta una posición defensiva es poder frenar la ruptura del frente en el punto donde el agresor puede concentrar todas sus fuerzas. No había tropas de reserva en la retaguardia que pudiesen cerrar rápidamente los puntos de ruptura del frente, permitiendo a los alemanes penetrar a toda velocidad una vez que se inició la invasión. En los meses posteriores se fue reorganizando el mapa internacional del conflicto. Los países aliados y satélites del Tercer Reich le declararon la guerra o rompieron lazos con la Unión Soviética. Italia y Rumania lo hicieron de inmediato ese mismo 22 de junio. A los pocos días, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y la Francia de Vichy se unieron a la lista de enemigos de Moscú. Pero no todas eran malas noticias para Joseph Stalin. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos declararon su apoyo a la Unión Soviética. Se conformaba de esta forma el mapa final que contraponía al eje del Tercer Reich con los aliados. Hitler's panzers were soon thrusting deep into Soviet territory. Within 2 days, the panzers had penetrated more than 50 miles. Ill-coordinated Red Army counterattacks were swiftly brushed aside. En las primeras 5 semanas, el ejército soviético perdió aproximadamente 1 millón de soldados entre las regiones comprendidas entre el río Bug y la ciudad de Smolensk. Muchas de las unidades quedaron atrapadas y cercadas entre las columnas alemanas, y al poco tiempo, sin provisiones ni comunicación, optaron por rendirse, sin conocer que su destino estaba en los infames campos de concentración. Los carros de combate rusos agotaron en poco tiempo sus reservas de munición perforante y se vieron impotentes para frenar a los Panzer alemanes. No obstante, durante la Operación Barbarroja no se produjeron choques de importancia entre vehículos enemigos, debido a que las divisiones germanas tenían la orden de avanzar a toda velocidad. Este panorama aterrador provocó el pánico entre la población civil soviética, pero los soldados de Moscú no estaban dispuestos a ser doblegados por una fuerza invasora. Históricamente, uno de los eslabones más fuertes dentro del ejército ruso ha sido su infantería numerosa y aguerrida. Durante la Operación Barbarroja, fueron los soldados a pie quienes se encargaron de soportar el topetazo del Tercer Reich. En los primeros 3 meses de ofensiva alemana, la URSS perdió más de 100 divisiones de fusileros. Gran parte de estos soldados provenían de la última leva de la primavera y tenían poca preparación. El arma básica de esos uniformados era el fusil de cerrojo Mosin Nagant 1890-1930 de 7.62 milímetros. Se trataba de una plataforma robusta y precisa que se complementaba con el fusil semiautomático SBT-40, también de 7.62 milímetros.
Con esas 2 piezas se lograron abatir a decenas de miles de germanos mientras se organizaba la defensa del país con poderosos armamentos de última generación. La puesta en servicio del T-34 fue decisiva para detener el avance de los Panzer. El crecimiento defensivo de la Unión Soviética corría en paralelo a síntomas realmente negativos dentro del Tercer Reich. La industria militar alemana tenía dificultades para abastecer con buen ritmo a las tropas para una empresa de este tamaño. El investigador Martin Kitchen, citando a un artículo de 1945, señala que tras la caída de Francia, entre la clase dirigente alemana circuló la idea de que la guerra estaba prácticamente acabada y que la campaña en el este sería muy breve. Por este motivo no se hicieron planes a largo plazo. Entre los datos del artículo se apunta que en diciembre de 1941, Alemania llegó a producir un 30% menos de armamento que un año antes. En contraste, su enemigo comunista no paraba de construir fusiles, piezas de artillería y carros blindados. Desde el inicio de la ofensiva se registraron algunos de los crímenes más salvajes de toda la contienda, que excedían los límites del campo de batalla. Es que los alemanes consideraban a los eslavos una raza inferior que debía ser exterminada. Por otra parte, las mujeres rusas fueron sometidas sexualmente por las tropas germanas, que consideraban la violación y el fusilamiento un derecho adquirido por el poderoso Tercer Reich. Cada pueblo conquistado era posteriormente destruido sin dejar rastro de que alguna vez allí hubieran habitado personas. Al mismo tiempo se llevaron a cabo campañas de hambruna, mediante las cuales se destruyeron los suministros de alimentos de las poblaciones rusas. El objetivo era eliminarlas de la faz de la tierra, sometiéndolas a la peor de las miserias. Es por estos puntos tan macabros que algunos historiadores consideran a la Operación Barbarroja un intento de aniquilar a todo el pueblo soviético. Luego de una breve enfermedad que alejó a Hitler de las reuniones del Estado Mayor del Ejército, se desató una crisis interna dentro del Tercer Reich. Es que, contrario a lo que indicaban sus generales, el Führer no consideraba prioritaria la captura de Moscú para dominar a la Unión Soviética. El 18 de agosto, un grupo de consejeros trató de convencer a Hitler de retomar la ofensiva contra la capital. Debían actuar de inmediato, ya que los soldados no estaban preparados para el crudo invierno que comienza en esa latitud 5 semanas antes que en Ucrania. Consideraban que la concentración de tropas permitiría tomar definitivamente Moscú. Hitler, en cambio, replicaba que las divisiones Panzer avanzaban demasiado alejadas de la infantería y no eran eficaces cercando al enemigo, que con frecuencia conseguía escapar de las maniobras envolventes. Para zanjar el asunto, Hitler emitió la directriz número 34, ordenando detener el avance hacia Moscú y pasar a la defensiva, sosteniendo el terreno ya conquistado. Este error probó ser fatal para millones de soldados. A medida que pasaba el tiempo, la línea ofensiva alemana se fue dispersando, lo que licuaba el poder concreto de sus tropas. Pese al impacto inicial y las importantes victorias obtenidas en el primer mes de la Operación Barbarroja, la moral del pueblo soviético se había recuperado y para agosto ya mostraba señales de una significativa mejora estratégica. Los puntos defensivos planteados desde Moscú eran cada vez más efectivos para dilatar el avance del Tercer Reich. Al mismo tiempo, la dificultad para hacer llegar provisiones a la vanguardia puso en peligro a millones de alemanes que no contaban con el alimento ni la munición necesaria para continuar avanzando.
Este proceso de desgaste se acrecentó durante semanas a medida que los jóvenes germanos se adentraron en un país que no conocían y al cual subestimaron por completo. Sin embargo, uno de los peores enemigos del Tercer Reich no se encontraba en los salones militares de Moscú. Se trataba de algo mucho más crudo e imparable. But the real obstacle to German advance would be the weather. On October the 8th, heavy rains set in. German vehicles soon became bogged down in a sea of mud. Con el frío otoñal, las líneas de abastecimiento alemanas se quebraron por completo con decenas de miles de soldados, sus caballos y sus vehículos atrapados en regiones alejadas. La tierra de a poco comenzó a cubrirse con nieve. Las noches se transformaban en una condena para todo aquel que no tuviera mantas o ropa gruesa para soportar la baja temperatura. A medida que pasaban las semanas, todo empeoró para los hombres de Hitler. Llegó el brutal invierno ruso, el cual inutilizó una parte del armamento alemán. El Führer pensaba que la ofensiva sería cuestión de semanas y no había previsto un equipo especial para el frío. Otra ventaja a favor de los soldados soviéticos que estaban preparados para sobrevivir las temperaturas siberianas. Retrasados en sus objetivos y con el duro invierno ruso instalándose, las tropas alemanas y sus aliados tomaron Kiev y sitiaron Leningrado, pero una contraofensiva soviética los frenó a 80 kilómetros de Moscú y casi hizo colapsar a los ejércitos invasores. El fracaso de Barbarroja selló la suerte del Tercer Reich. Las fuerzas alemanas lograron victorias significativas y ocuparon algunas áreas económicas importantes de la Unión Soviética e infligieron numerosas bajas al Ejército Rojo. A pesar de estos primeros éxitos, la ofensiva alemana se destacó en la batalla de Moscú a finales de 1941 y la posterior contraofensiva soviética los hizo retroceder unos 250 kilómetros. Los alemanes esperaban un rápido colapso de su enemigo, como había ocurrido en la invasión de Polonia, pero los rusos fueron capaces de soportar los golpes más fuertes de la Wehrmacht alemana. Empantanaron así la lucha en una guerra de desgaste, para la cual los germanos no estaban preparados. Después de esa derrota, las diezmadas fuerzas del Tercer Reich ya no pudieron realizar grandes ataques a lo largo de todo el frente oriental. Las ofensivas posteriores para retomar la iniciativa y penetrar profundamente en territorio soviético, como la Operación Azul en 1942 y la Operación Ciudadela en 1943, finalmente fracasaron, lo que resultó en la retirada y el colapso final del ejército de Berlín. Claro, los efectos no solo fueron políticos. La brutalidad de estos combates se reflejó en una mortandad sin precedentes. Combinando ambos frentes, murieron aproximadamente 5.600.000 personas, entre civiles y militares. Un baño de sangre que afectó al demográfico de los contendientes y marcó el rumbo de la guerra hasta su finalización en 1945. El pueblo judío radicado en territorios pertenecientes a la Unión Soviética también sufrió un duro golpe. Las tropas especiales alemanas, conocidas como Einsatzgruppen, tuvieron la orden de aniquilarlos y así lo hicieron. Cerca de 2,5 millones de judíos fueron asesinados en pogromos, fusilamientos o mediante el envío a campos de concentración. Esta cifra es brutal. Si tenemos en cuenta que el total de fallecidos de esa etnia fue de 6 millones, esto significa que alrededor del 40% derivó de la Operación Barbarroja. Hasta el día de hoy se discute la importancia de esta ofensiva en el resultado final de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, Hitler fue un incauto al pensar que podría invadir a la Unión Soviética en tiempo récord,
escapando no solo de la capacidad organizativa y de su feroz ejército, sino también del implacable clima. Otros afirman que el problema no fue el ataque, sino la demora en invadir a su vecino socialista. Para 1941 el gobierno de Stalin estaba en pleno proceso de modernización y ya contaba con las herramientas para repeler al enemigo. Tal vez en 1939 la historia hubiera sido otra. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Fue esta operación el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa descubrir los hechos más brutales del siglo XX a color y con lujo de detalles, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás tener acceso a todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.